haya accedido a decir unas palabras para saludar esta quinta edición de Grano de Sal. Y pues agradezco la presencia de todos ustedes, de Mari, mi esposa, de Luis, de David y de don Rodrigo Rojas y de nuestra amiga Puente, la traductora de Bonilla, de libros de matemáticas. No está aquí con nosotros y transmito sus disculpas. La editora de Bonilla, que es Quetzaltecue Ochoa, que iba a decir unas palabras sobre Fabián y también iba a hablar un poco del propio libro. Entonces, lo primero que debo de decir es que estoy muy agradecido con Fabián porque se distrajo de sus múltiples tareas en este momento asociadas todavía con Gonzalo Rojas, pero que tiene una, digamos, larga cauda de publicaciones transatlánticas comprometidas por un lado con la literatura mexicana, como Antonita Rivas Mercado, uno de sus primeros libros para la literatura económica, o con la literatura mexicana y centroamericana, como en el libro de la colección de retratos y ensayos Amas de Corazón, y una serie de textos donde ella ha hecho en clave, digamos, muy personal y al mismo tiempo erudita y crítica, el cotejo o el registro de la actividad de algunos surrealistas en México, como pueden ser Benjamin Pérez y Antonin Artaud, lo cual la ha llevado por un lado a Francia y por otro lado la ha regresado a México. También ha trabajado de manera muy cercana en la obra de Octavio Paz en relación con Francia, en relación con la traducción de textos franceses, como pues muestra su libro Puentes de Francia, publicado por la Universidad de Veracruzana, y que aquí mismo pueden ustedes encontrar, porque en esta librería se distribuye. Ay, toma en este, ay, ya, es que de todos modos como que es mi cercanía, ¿no? Bueno, aquí está el libro de Puentes de Francia que hizo Fabián sobre las traducciones francesas de Octavio Paz. ¿Más lejos? Sí. ¿Así? ¿Un poco más? ¿Así? Vale. Ya. Y aparte de eso, Fabián es una especialista, o una, no especialista, pero bien, es una devota que ha seguido muy puntual y exactamente las letras, los pasos del itinerario del poeta chileno Gonzalo Rojas, a través de antología, de una recopilación de su obra en verso, de su obra en prosa, de una biografía, de una iconografía, que creo que no es exactamente, o que hizo en colaboración con Rodrigo, si no me equivoco, y está en este momento actuando o haciendo el armazón de la selección de Gonzalo Rojas ante la crítica. Pero aparte de eso tiene proyectos secretos que ella nunca dice. Entonces de esos proyectos secretos no les voy a hablar, pero por ejemplo de los proyectos secretos que tienen que ver con Chile, por ejemplo, ella tiene varios ensayos sobre Roberto Bolaño y sobre escritores raros, tanto de Hispanoamérica como de Francia, España e Italia. Pero de esos proyectos secretos yo de volver. Entonces ahora, son tan secretos que yo me los sé, ¿verdad? y bueno, ella me ha acompañado a lo largo de los años con una paciencia infinita ante mis letras, y pues estoy muy agradecido de que una vez más ascienda el monte análogo en mi prosa.
Aviéntalo. Gracias, Adolfo. Debo decir que yo, ya ni cuento los años que nos conocemos, Adolfo y yo. Yo creo que desde que llegué a México. Y si algo sé escribir ahora un poco, todo se lo debo a mi coacher, ¿no? A mi manager, ¿no? Que Adolfo, que tuvo conmigo una gran paciencia. Trabajábamos juntos en el Instituto de Investigaciones Filológicas en la UNAM, y tuvo la paciencia de a veces sentarse conmigo, corregir mis primeros textos y explicarme muchas cosas del español que sé, ¿no? Entonces, pese a esta larga amistad, a que yo aprecio mucho a Adolfo, decíamos hace rato con Frederic que realmente este libro me deslumbró, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a decir ahora es verdad, no es por amistad, ¿no? Entonces, me permiten leer lo que escribí. Se dice que antes de Alfonso el glotón, hubo un reyes espartano. Yo diría que después de un Adolfo comelón, ahora hay un castañón comedido que con la edad y la sabiduría acumulada ha pasado de ser un gastrónomo completamente autodidacta a ser un empedernido gastrófilo. Emulando a su maestro Alfonso Reyes en muchos ámbitos, Adolfo Castañón asevera con él que el escritor es un cocinero e inversamente la cocina es un discurso. Las presentes bodas de los alimentos terrestres y del estilo son consecuencia de varios y previos noviazgos editoriales. El flechazo inicial ocurrió cuando José María Espinaza invitó a su amigo Castañón a escribir una columna ya bautizada Grano de Sal en la revista Casa del Tiempo en los años 1989-1990. Poco a poco, el producto del enlace fue atocinándose hasta alcanzar el tamaño actual de unas bien rellenas 342 páginas. Grano de Sal y otros cristales es un libro abultado, abundante, abrumador, cuyo riesgo para el lector sería un empache si no estuviese destilado con fino y exquisito estilo. La inspiración del gastrófilo Castañón no proviene exclusivamente de los escritores gastrónomos Alfonso Reyes, Salvador Novo, José Fuentes Mares, Álvaro Cunqueiro o Fernando y Socorro del Paso, entre otros, sino también de modelos familiares, como su madre, Estela Morán, y el bisabuelo materno, Juan Morán, cuyo recetario finicular y algo rulfiano por proceder de San Gabriel, Jalisco, constituye una parte medular de Grano de Sal, una suerte de arqueología del gusto mexicano. Pero huelga recalcar que el conocimiento culinario de nuestro escritor se origina en la experiencia saboreada en la cocina de su casa y en las mesas de los restaurantes de México y del mundo. Como lo confiesa en una de las entrevistas reproducidas en el libro, no teme ensayar sus propias creaciones, como el conejo en ciruela, que me consta, y la trucha y la pera, un platillo con nombre de fábula de La Fontaine, acerca del cual asegura: siempre me ha quedado bien y siempre me ha quedado distinto.
no podría dejar de mencionar otro platillo leído por Adolfo Castañón en la mano abierta del mercado de Tlayacapan: tajos de cecina asados con láminas de durazno, que si le hemos de creer, son una de las pocas puertas que permiten acceder al firmamento desde la sal de la tierra. En cuanto a la vida pública del gastrófilo, puedo atestiguar que Adolfo Castañón es un comensal fiel a contados menús y restaurantes de la capital, donde cita a sus amigos para compartir páginas y platillos. Hace años, un grupo de comelibros nos reuníamos en el restaurante Los Leones del barrio de Coyoacán, donde por cierto se elaboró un satírico recetario que se perdió o quedó secuestrado en el cajón de uno de los asistentes. ¿Lo tienes tú? No, después hablo de él. Bueno, digo de una vez, era satírico recetario, eran una serie de versos o de nombres relacionados con los nombres de los escritores, como por ejemplo para Julieta Campos, y así otros. Pero eso quedó en manos de un hijo de don Jaime García Terrés y desapareció. Mira. Y ahora, a causa de la atestada agenda de Adolfo Castañón, conversamos de sushi en sushi en el tarro de la Avenida Universidad. A mi gusto, nunca había empleado esta expresión con más pertinencia. A mi gusto, grano de sal y otros cristales despierta sobre todo un hambre de virtuoso estilo. La primera sección del libro es un verdadero derroche de gracia e invención, en la que la metáfora sería la tortilla neurálgica de Adolfo Castañón. Sin embargo, sobre todo en esta parte, se insinúa una contradicción inherente a la escritura gastronómica. Si bien, como lo demuestra Adolfo Castañón en cada párrafo, el comentario es un surtidor de imágenes, símbolos y metonimias, en cambio las recetas obedecen a reglas inmutables que difícilmente aceptan transgresiones o una desbordante creatividad. Los recetarios son manuales sumamente ortodoxos, en los que todo se mide en gramos, minutos, cuando no segundos, con una precisión que evoca la Santa Inquisición y se opone a la loca imaginación. En cambio, la escritura gastronómica es absolutamente heterodoxa y hasta diría sediciosa por antonomasia. Por otro lado, la gastronomía es una práctica que va a contracorriente de la historia contemporánea. Cuando el mundo aspira a la globalización, la cocina se vuelve cada vez más circunscrita a un villorrio o un terruño. Es un arte arraigado en lo regional y se resiste a las uniones de las naciones. A veces llega a ser tan enclavado que su devoción encarna en el fervor único de un chef. Donde hay maíz, hay país. Donde hay tortilla, hay patria, escribe Adolfo Castañón, para señalar las dos banderas emblemáticas de México. Con excepción de algunas excursiones en Francia, el apetito del escritor se regodea en la cocina mexicana, desde sus orígenes prehispánicas, hasta un presente más bien empobrecido por las prisas de la semana laboral y la pereza dominical. Advierte que la cocina es una parte imprescindible de la cultura, como sucedía en la novohispana, donde el arte culinario se insertaba entre la arquitectura barroca, los altares dorados, las formas literarias gongorizantes de Sor Juana en el siglo XVII y la gastronomía, como el mole suntuoso, como un hábito litúrgico.
La cocina mexicana es en efecto religiosa por su historia y su hechura, y su laicidad relativamente reciente en un país que comulga cada domingo. Italo Calvino asegura que la cocina de México resulta, cito, de un campo de batalla entre la ferocidad agresiva de los dioses de la altiplanicie y la suntuosa sobreabundancia de la religión barroca. Algunos puritanos o remisos marxistas objetarán que escribir sobre gastronomía en un país donde los pobres tienen que contentarse con, dice Adolfo, las vocales de un discurso en permanente transformación y adaptación, siendo esas vocales el maíz, el frijol, el chile, el tomate, el agave y el chocolate, parece o puede parecer una ofensa o una burla. Es mal conocer a Adolfo Castañón, que no desdeña la cocina del hambre o la cocina obrera. Menciona para el caso el libro de recetas preparadas por los obreros y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que se ven obligados a cocinar en sitios inaccesibles, en campamentos, subestaciones, plantas eléctricas y termoeléctricas, y al calor de las turbinas, fraguas y crisoles. Nada desdeñable es la receta que reproduce allí: conejo al chiltepín, que suena tan misteriosa como cantarina. También son reputados los guisados preparados por los albañiles de la construcción capitalina, que al aportar un ingrediente o una modalidad propia de su lugar de origen, terminan creando un mestizaje interregional de gran original y sabor. Imposible enumerar aquí siquiera un puñado de refranes extraídos del libro de Herón Pérez Martínez, titulado Los refranes del hablar mexicano en el siglo XX, que ha seleccionado Adolfo Castañón entre los relativos a los usos y costumbres de la comida nacional, y donde no puede faltar un elogio de la siesta, vilipendiada por los velocistas y celebrada por los orientales como una garantía de longevidad. Entre todos los sabores que traduce Adolfo Castañón a su prosa sensitiva, destaca una delicia que sin embargo no tiene que ver con comestible alguno, aunque yo la coronaría como la cereza en el pastel de su prosa. Se trata de un episodio acontecido durante una visita al castillo de Chambord, donde el jabalí es el animal protagónico del día. Al final del banquete, en la sobremesa, se desgranan anécdotas digestivas. Adolfo Castañón así recrea el episodio eupéptico narrado por su suegro Lucien, y lo cito: una noche de verano, en una granja, Lucien se quedó dormido en un establo vacío, luego de una jornada de trabajo copiosa y de una parca cena. Lo despertó un tamborileo. Afuera, una banda de unos 20 ratones de campo hacía ronda en torno a uno que bailaba en el centro sobre sus dos patas. Giraba sobre su eje unos momentos y luego se reintegraba a la ronda para que un nuevo ratón lo sustituyera en la zarabanda. A la luz de la luna llena, los ratones giraban y avanzaban siguiendo un tácito ritmo, rodeando al solista que también sobre sus dos patas seguía aquella inaudita música. Lucien estaba cautivado y sin darse cuenta hizo un movimiento, un leve ruido que sacó de su trance a la ronda y dispersó la constelación. Hasta aquí el relato.
El baile de los ratones, me pregunto yo, ¿habrá sido un sueño o un milagro divino? Lo seguro es que aquella noche de luz de luna, como recuerda el gastrófilo Castañón, la cena había sido parca. Gracias. Bueno, a ver, estoy muy emocionado con las tres mitades del corazón, o sea, todo muy emocionado. Por distintas casualidades, hoy día, jueves 15 de marzo, es precisamente el cumpleaños de Lucía Guasón, el sujeto de la anécdota, que para completar un poco la construcción de Fabián, sigue diciendo en el texto que en realidad cuando él le contó, Lucián, a alguien el episodio, ese alguien le dijo: esto está reproducido o es sabido por la cultura popular, y le recitó una canción, misma canción que está reproducida aquí. Sí. O sea que esto es un episodio que sucedía, le sucedió a él, pero no sucedía, y que tiene un trasfondo absolutamente pánico, mágico, órfico, que reproduce Selma Lagerlöf en el maravilloso viaje de Nils Holgersson, donde se habla precisamente de estas rondas de los animales que bailan alrededor, hacen ronda bajo la luna llena. Y sobre este tema, digamos, de la música y de los animales, también cuento más adelante en este texto, creo, la anécdota que cuenta el historiador François Chevalier a propósito de el corrido del coyote, o de la canción del coyote, que los contrabandistas en California van navegando por el desierto o caminando por el desierto, se detienen, se ponen a cantar la canción del coyote, y en esa canción del coyote hay un apartado donde hay un aullido, y ese aullido les toca a los coyotes que vienen detrás de los contrabandistas para buscar la música. Ese contacto entre los animales, el ser humano y la cultura es uno, digamos, de los momentos para mí más intensos, no de mi libro, sino en cierto modo pues de la posibilidad del saber. Pero regreso al comentario de Fabián sobre mi libro, y le agradezco sus intuiciones, su saludo, y bueno, voy por partes. Alfonso Reyes. El texto tiene Alfonso Reyes está presente en el libro en varias circunstancias. Hay unos epígrafes de Alfonso Reyes que guían los textos de la primera parte. Después hay un ensayo dedicado a Alfonso Reyes y la cocina, pero yo diría que en el fondo hay, en la práctica del escritor que fui o que está ante el libro, una idea que tiene que ver con él, en el sentido de que mucha de la obra de Reyes es una invitación a la práctica de una filología subversiva, clandestina, radical, antagónica, profunda, que se opone a la filología del Instituto de Investigaciones Filológicas, donde trabaja Fabián, y donde no se hace filología. Y donde no se hace realmente filología, que es la filología, digamos, aséptica, de la ecdótica y de los estudios astringentes de retórica y literatura. Y hay otra filología que yo creo que tiene que ver con el ir al subsuelo de la experiencia de la lengua,
en la cual ese subsuelo tiene, por un lado, una capa, digamos, ciertamente intelectual, pero tiene otras capas más profundas que tienen que ver con la sensualidad, con el placer, con la conducta, con el gusto, con la inercia, con muchas otras cosas, y es ahí donde la otra filología conecta con la animalidad. En ese sentido, Grano de Sal está lleno de animales. Vio muy bien, Fabián, que la receta de la trucha y la pera tiene como una serie de la... Sí, sí la tiene. A mí me suena así cuando escucho ¿Sí? la trucha y la pera, inmediatamente pensé La Fontaine. Ahora, el libro tiene Y también... me acuerdo de un viaje que hicimos a Jalapa Sí. para comer truchas, y ustedes dos viajaban en un coche delante del mío, y Marie te estaba leyendo las fábulas de La Fontaine. Las estábamos oyendo de un disco que original. había. Era un disco, perdón, pensé que era eso. Pero bueno, Por eso la trucha y La Fontaine están bien unidos. sí están unidos. Entonces está la filología. Y después está la perspectiva, digamos, de la historia, de la sociología, y ahí pues podemos tocar el marxismo. Marx era un buen comedor, como pueden observar por su corpulencia. Aunque, hasta donde yo he visto, los biógrafos no se han detenido mucho en la gastronomía o lo que comía Carlos Marx, pero historia y sociología están presentes en el libro. Por ejemplo, en uno de los ensayos que, bueno, están en la arqueología, que yo digo, que dice Fabián, que es en la restitución de el recetario de mis bisabuelos de 1883, que llegó a mí después de haber publicado la segunda edición del libro. Llegaron a la puerta de la casa a tocar los parientes Morán, a decirme: no tenemos derecho de tener este recetario en nuestra casa, este recetario lo tienes que tener tú porque tú vas a sacarle brillo. Y es lo que he tratado de hacer. Por eso hemos respetado intensamente la ortografía, por ejemplo, ravioles con B grande y esas cosas. Eso nos hizo pelear un poco con Pensante. Este recetario es un recetario que habla de la forma que tenían de consumir alimentos los mexicanos del siglo XIX en Jalisco, que es en la zona precisamente del Golfo de Arreola. En una de esas, los Morán Montenegro, pues forman parte, digamos, de este núcleo, y podrían estar emparentados con ellos, si no consanguíneamente, sí, digamos, en la meteorología. Pero lo que voy es que en ese recetario, que es un recetario familiar, hay cosas muy elaboradas, y donde está, también hay un lenguaje muy curioso, muy típico. Por ejemplo, en ese recetario, cuando se habla del guajolote, no se menciona al guajolote o al pavo, se dice al guajolote se le llama el señor gobernador. Entonces se toma el señor gobernador y se le tuerce el cuello y se le despluma, etc. Y también se habla de las medidas, y esto lleva ya a una perspectiva francamente económica. Se habla en una de las recetas de que se le ponen acelgas, sesos y 4 onzas de queso seco rallado y medio tlaco de pimienta en polvo. Medio tlaco de pimienta en polvo. Yo tuve la suerte de encontrar qué quiere decir un tlaco, qué es un medio tlaco de pimienta en polvo, y me voy a permitir compartir esta cita, que es de Victoriano Salado Álvarez, que tiene que ver con la perspectiva económica y con la perspectiva sociológica de las medidas. Medio tlaco. 1 peso se dividía en 2 tostones, 4 pesetas, 8 reales, 16 medios, 32 cuartillas, 64 tlacos.
128 medios tlacos, 256 pilones y 512 medios pilones. En eso también habría que pensar que cuando dice vamos a dar su pilón, se está refiriendo a una medida estricta. Un desayuno podía hacerse con cuartilla de leche, tlaco de chocolate, tlaco de pan, total medio real. Se compraba la verdura, las especies del arroz con garbanzo y otras muchas cosas por pilones y medios pilones. Una familia consumía cuartilla de carne y tlaco de frijoles. Los dulces con que se obsequiaban a los niños valían tlaco y medio tlaco, y el domingo de cada uno cuartilla, con lo cual se compraba fruta, dulce, cera de Campeche para pegar los cabellos de los condiscípulos y tal vez el papel necesario para hacer un papalote o para un globo que corriera por los aires. Dice Victoriano Salado Álvarez en sus memorias de tiempo viejo, que son memorias que corresponden a la primera mitad del siglo XIX. Entonces, este tlaco es una medida que nos indica que la gente de la primera mitad del siglo XIX, vamos a decir 1840, tenía una calidad de vida que la gente de hoy, más o menos de la misma condición, no puede ni en sueños tener. O sea, implícitamente yo no hago una nota de eso, pero está ahí aportada la degradación, el deterioro de la calidad de vida. Otra perspectiva que tiene que ver con el ámbito, digamos, sociológico, perdón que me vaya yo por ahí, tiene que ver con un epígrafe que yo suelto en el inicio de la conferencia Tránsito de la Cocina Mexicana en la Historia, 5 estaciones gastronómicas, mole, pozole, tamal, tortilla y chile relleno, que tuve el gusto de dar como conferencia y tuvieron paciencia los belgas en 2007 en la Universidad de Amberes, en el coloquio Literatura y Gastronomía, y me permití también la traducción un poco de ilustrarlo con imágenes y también de tratar de que hubiera algo de cocina regional, y sí lo hubo, con buena intención. Bueno, ahí pongo como epígrafe algo que tiene que ver con lo que podríamos llamar el tejido social profundo de México, que se ostenta en las tablas que están presentes en el Museo Nacional de México, donde se explica la composición racial del México virreinal. Español con india, mestizo, mestiza con español, castizo, español con negra, mulato, mulata con español, morisco, morisco con español a chino, chino con india, saltatrás, saltatrás con mulata, lobo, lobo con china, jíbaro, jíbaro con mulata, albarazado, albarazado con negra, cambujo, cambujo con india, zambaigo, zambaigo con loba, capa mulato, calpa mulato con cambuja, tente en el aire con mulata, no te entiendo. Ahora bien, yo creo, bueno, ¿esto por qué estaba reproducido? Muy reproducido en la Nueva España. Y es que estos cuadros eran una forma de poder orientarse y no regarla, no meter la pata en una sociedad muy clasificada, muy estricta en sus jerarquías, que con la Revolución Mexicana esto se perdió aparentemente, porque seguimos teniendo, digamos, un subsuelo racista donde se está siempre oliendo al mestizo, oliendo al mulato, oliendo al castizo, oliendo al que no es, digamos, de raza. Y lo más, digamos, para mí interesante, pero ya no exploré eso, es que muy probablemente cada una de estas clasificaciones traía su cocina. O sea, y por cierto, cuando se dice que en México se están perdiendo las lenguas indígenas, no solo se están perdiendo las lenguas indígenas, se están perdiendo las cocinas indígenas. O sea, no solo está perdiendo el rarámuri o el tarahumara o el otomí, sino se está perdiendo la cocina de esos pueblos. Entonces, yo
Les explico todavía un poquito más. El libro tiene varios apartados. Unos apartados en primera persona, que son unos ensayos, unos apartados en segunda persona que tienen que ver con las entrevistas y textos sobre mí, y unos apartados, digamos, en tercera persona que tienen que ver con los textos literarios o con los refranes con los que yo concluyo el texto. Cada día gallina amarga la cocina. Carne y hueso, que todo cuesta dinero. Come gallo el campesino cuando está enfermo. O come gallo el campesino cuando está enfermo, o se enferma el gallo. Comen como puercos y miran como perros. Y hay muchos. O sea, la estabilidad de estos refranes es impresionante. Yo simplemente voy a terminar diciendo que en realidad este libro que estamos tocando, que estamos saludando, que estamos conversando en torno a él, es en realidad una cristalización de mis interiores. O sea, si ustedes abren este libro, pues pueden ojear a Castañón de cabo a rabo, más de rabo. Aquí está todo, y el que sepa leerlo entrelineado va a poder saber muchas cosas de mi mentalidad. Y soy muy afortunado de que el libro ya haya tenido 5 ediciones, que 2 de ellas las haya coeditado el claustro de Sor Juana, y que haya yo tenido la posibilidad de tener lectores que en cada una de las ediciones las agotaron, porque las otras 4 están completamente agotadas. Y cuando salió este libro, se lo di a Rodrigo Martínez, y el hijo de José Luis Martínez, está presente aquí José Luis, y José Luis Martínez tuvo un gesto muy lindo, que me regaló un saco de sal de Colima. O sea que el libro Verano de Sal trae regalos. Muchas gracias, y estoy dispuesto a sus preguntas, inquisiciones, rezongos, carnicerías, tajos y otros costos. Gracias. Lo que pasa es que también yo creo que tú haces un retrato un poco demasiado intelectualizado también de tu libro al oírte, y poco insistes en la delicia de escribir sobre la vida, que a mí es lo que más me ha seducido. Y, sí. no le he ido tan en el camino sociológico, histórico, que claro, me lo revelas más ahora, pero cómo disfruté yo esa prosa. Sí, hay un regodeo, hay una apuesta, sí. Y de hecho debo decir que el texto, por ejemplo, de La Cebolla me fue expresamente pedido para esta edición por Carmen Beatriz López Portillo, y yo se lo escribí. Está mejor que Neruda. Incluye a Neruda, incluye también a Miguel Hernández, y esto se publicó en la revista de la universidad. Yo lo escribí con mucho gusto, haciendo varias versiones, y tuve la fortuna de tener varias personas que reconocieron el texto y dijeron: este texto es una maravilla, o este texto me gusta mucho. Una de ellas es, y me gusta mucho citarla, la viuda de José G. Moreno de Alba, doña Cecilia Gutiérrez Arriola, de Tepic, aquí hemos visto recientemente con Mari, que me mandó una salutación, sobre todo porque le había conmovido que yo citara el poema de Miguel Hernández, y me mandó una foto de ella con José G. Moreno de Alba en el patio de la casa de Miguel Hernández, donde estaban un canasto de cebollas. Y bueno, yo
el texto, sí hay una... A ver, ¿cómo se escribe un texto como este de la cebolla? Entonces... ¿Me dejas después hacerte una pregunta? Sí, nada más voy a responder. Sí. ¿Qué hice con este texto de la cebolla? Bueno, obviamente, digamos que recorrí mi biblioteca interna, fui a ciertos textos, diccionarios, etcétera, los saqué convenientemente, pero antes, bueno, después de saquearlos, no los saqué así nada más haciendo copy-paste, sino que de alguna manera los trabajé, los digerí y después los volví a poner, digamos, en prosa y quedó un texto bastante aceptable. Y el otro, que es hermano de la cebolla, que de hecho he leído La Cebolla, por ejemplo, en un festival de poesía, ahora en Tepic, todos leyeron poemas y yo leí el de La Cebolla y tuve gran éxito. Y el otro hermano es el de La Alcachofa. Entonces, Fabián, pregunta. Sí, yo no sé cómo consideras tú ese tipo de escritura o de tema en el panorama general de tu obra, porque yo abordé tal vez muy falsamente este libro como casi una gracia de Adolfo Castañón, algo tal vez marginal, y al leerlo, ¿no?, me di cuenta que la escritura misma del libro, sobre todo en esa primera parte, era, yo no digo equiparable, sino que a veces hasta superaba otros ensayos tuyos. Entonces, ¿cómo se sitúa dentro de la literatura y de tu obra en particular esa zona gastronómica? Bueno, es una buena pregunta, que no sé si responder, cómo responder. Porque eres muy conocido como filólogo en serio, ensayista, crítico, bueno, que abarca tanto, ¿no? Y eso parecería una... Bueno, no es un divertimento. No, yo pienso que este libro, en cierto modo, tiene una, digamos, vertiente de gran riesgo literario, de gran audacia lírica, poética, de gran exploraciones de práctica, y también tiene una, digamos, unas incursiones histórico-filológicas, sociológicas, que son muy particulares. Por ejemplo, y entonces para mí, ¿dónde está el grano de sal? El grano de sal está en el centro, no está en las afueras, no está en la periferia, está en el centro, y de hecho grano de sal, digamos, es una guía portátil para entender otros libros de Castañón. Aquí está también la poesía. Bueno, pero me voy a esto que estaba yo diciendo de la parte histórico-sociológica, que tiene que ver con una expresión que todos hemos usado, todos hemos oído, de gente de buena leche y gente de mala leche. Bueno, ¿a qué se refiere esta expresión, o a qué se podría referir? Digamos que para aterrizarlo en la literatura mexicana, pero ya no me grabo con estas cosas, un escritor de buena leche, pues es un escritor que fue amamantado con el seno materno de su señora madre, del autor de sus días. Y un autor de mala leche es un autor amamantado con una nodriza, o con una chichigua, o con una pilmama, o con una mamá de préstamo, o con un seno prestado. ¿Quiénes son estos que son amamantados con un seno prestado? Estos que son amamantados con un seno prestado son los hijos de esas jóvenes muchachas que
tienen miedo o tenían miedo de perder la figura, y que en el siglo XIX, como cuenta Alfonso de, alquilaban a mujeres de su propia región. Por ejemplo, si eran de Normandía, iban a alquilar una normanda en unas casas que parecían como casas de citas, pero estas no eran casas de citas galantes o burdeles, sino eran casas de citas para que las mamás fueran a dejar a sus hijos con la nodriza de la región. Entonces la nodriza de la región, bretona, normanda, etcétera, le daba, digamos, su leche al bebé burgués de esa persona. ¿Qué produce esto? Esto produce que haya unos parentescos curiosos, porque dos niños que fueron alimentados por la misma nodriza son hermanos de leche, y esos hermanos de leche la mayoría de las veces son hermanos de mala leche o hermanos de leche simplemente. Esto de los hermanos de leche creo que es importantísimo en una cultura como la mexicana, que todavía está impregnada de compadrazgos, complicidades, de casas chicas y casas grandes, y donde conviven muchas veces los hermanos de leche con los hermanos de la casa, digamos. Esto en el siglo XIX está documentado, lo dice Alfonso de en los recuerdos de un hombre de letras cerca de la Comuna Francesa en 1870, pero también está documentado en México, en La Quijotita y su prima de 1818. Fernández de Lizardi habla de la chichigua, y la chichigua o primama era esta figura de la nodriza que daba su leche al niño. Y por supuesto que esta es una práctica que se dio intensamente en el virreinato. Ahora, con la revolución de los productos artificiales de Gerber para acá, ya no es fácil, digamos, pero bueno, para regresar un poco al tema, creo que hay unas perspectivas, digamos, para mí muy interesantes, y quizás concluyo con una anécdota, y me complace concluir con ella, que tiene que ver con Octavio Paz, que dice: comíamos a la 1 de la tarde a la francesa, para desesperación e irritación de mi padre, que seguía el bárbaro horario mexicano y español. Lo dice Octavio Paz en Silueta de Ireneo, y me lo dijo de viva voz de regreso de Uppsala, con mayor, digamos, detalle de cómo era para él desgarrador una vez tener que comer a la 1 y otra vez tener que comer a las 3, o a veces tener que comer 2 veces en el juego entre su papá y su abuelo, lo cual me lleva a pensar que Octavio, para explicar la figura de Octavio Paz, hay que pensar que Octavio tuvo que matar 2 veces al padre, y que tiene 2 herencias paternas, cosa que no he explorado sistemáticamente, pero creo que tengo bastante tela de donde cortar. Bueno, sobre este pequeño cuento, cuando llegó el presidente Vicente Fox Quesada de San Francisco del Rincón a el Palacio Nacional y tomó el poder, hubo una convocatoria para que en una revista muy importante de México se propusieran ideas para el cambio. Y yo modestamente propuse que se cambiara la hora de comer, y que no se comiera a las 3 o 4, sino que se comiera a las 12:01. Mi texto, por supuesto, fue rechazado por los distinguidos escritores de la hora, pero estoy seguro que si se cambiaran las horas de comer, muchas cosas cambiarían en México. Y si hay otra pregunta, por supuesto, porque si no, podemos dejar aquí. ¿No? ¿Un resorno?
Me parece a mí que... No, yo nomás quería ¿Más que qué? No sería cierto que en América Latina se almuerza, como se dice, a las 12, 1, y solo en México tengo la impresión de que se come 3, 4, ¿no? O... En España también. En España también. Esto se llamaba Nueva España. Y Nueva España es muy fiel a su marca. Ahora está en litigio de la marca España, pues nosotros no la hemos perdido. Seguimos siendo profundamente aferrados a esos ejercicios, y entonces esto lleva a unos desfiguros de que, por ejemplo, el horario en el turno de cultura económica, donde trabajé 30 años, es de 8:30 a 3:30. Entonces yo salía del fondo para llegar a comer a la casa a las 4:30, 5. Y si bien me iba, comía a las 3:30, pero como diría, con una voz, con un peruanismo, salientito del trabajo. Pero si uno se asoma en la esquina, va a ver que los albañiles que están construyendo el camino, esos comen como un reloj entre 12:30 y 1:30, porque empezaron su jornada muy temprano. Entonces eso lleva a que si la burocracia empezara su jornada muy temprano, pues podría romper. Pero es todo un tema el cambio de los horarios, que de hecho no es una invención mía, el cambio del horario es una observación que también recojo de un ensayo de Thomas de Quincy a propósito de la comida entre las tropas romanas y la comida en la corte en Roma. La corte en Roma se comía tarde porque se trasnochaba, y la soldadesca comía temprano, sobre todo cuando estaba en campaña. No es muy trascendente, pero finalmente tengo la impresión que en México se desayuna, se almuerza y se come. El otro día fui a un restaurante donde justamente proponían desayuno, almuerzo y comida. Sí, Me da la impresión de que el obrero efectivamente desayuna a las 4 o 5 de la mañana, almuerza entre 11 y 12 del día y come a las 4 o 5 de la tarde. Sí, entre 4 y 6 de la mañana están los puestos de tortas con tamales en las esquinas, y digamos va cambiando el pasaje gastronómico según la hora, y en medio también están las colaciones, porque no dejamos de comer todo el tiempo. Entonces, entre esos intersticios de desayuno, almuerzo, comida, hay sus pequeñas colaciones o sus tentempiés, aparte de la merienda, el café, la cena. O sea, y bueno, por cierto, a propósito del conejo en Chiltepín, el libro de donde salió la receta me lo regaló Luis, y es un libro bastante raro. ¿Iba a seguir engordando el grano de sal? Bueno, es una buena pregunta. A los 65 años he tenido que cambiar, digamos, mis hábitos gastronómicos. Entonces me he tenido que volver, digamos, más austero. Entonces, sino el comedido. Digamos, si yo tuviera que hacer un recetario ahora mismo, haría un recetario hecho a base de cocina al vapor y cosas, digamos, mucho más sanas, cosas crudas, y también con unos horarios distintos. Y con eso voy a concluir. Como parte, digamos, de mi kit cotidiano, yo desayuno. Yo tengo la receta. No, es que les voy a contar que el día que me regaló el libro Adolfo, traía eso que vas a contar, ¿verdad? El menjurje que fabrica en la media mañana para con la colación, ¿no? Entonces estábamos con un niño, y Adolfo sacó una cuchara y el niño dijo:
es una maravilla eso, quiero, y le dijo a su mamá, quiero que me hagas eso. Entonces yo en mi libro tengo la receta de todo lo que va adentro de ese, no es menjurje, es una fea palabra. No, sí, es una palabra muy castiza, es una combinación de manzana hervida, yogur, granola, miel, plátano, y eso me lo voy comiendo a lo largo del día, y a veces sí me lo logro comer y a veces no me lo logro comer. Hoy sí me lo comí. Y entonces a lo mejor formaría parte del tema. Esto tiene Eso que ver, debería ser de incluir la receta. esto tiene que ver con un libro que es muy importante que no he citado aquí, que es el libro de Lawrence Durrell, que se llama La sonrisa en el ojo de la Del mente. Tao. Que Del Tao. Lawrence Durrell sí es la visita del chino. La Entonces, sonrisa del Tao. la sonrisa, no, dice Smiling Mind's Eye. Bueno, entonces es la historia. A ver, Lawrence Durrell es el escritor que hizo este panorama de los excesos que son el cuarteto de Alejandría. Entonces, hay un sexólogo chino, o un chino, maestro chino, que fue a visitar a Lawrence Durrell y que supuestamente lo admiraba mucho y lo quiero ir a conocer. Entonces Lawrence Durrell le preparó un banquete. En el camino... No, lo lleva al mercado, ¿te acuerdas? No, yo creo que leímos unos distintos. No, lo lleva al mercado y le dice el taoísta, ¿no? Monje, yo con esto, unas cuantas Y cosas, solo se come las peladuras, además. los desperdicios. Sí. No, porque en mi relato Es el mismo libro. es que él se va comiendo sus peladuras en el camino y cuando llega al banquete, el otro Lawrence Durrell ya hizo un gran banquete con pato y cordero y viandas, y el chino le dijo, no, pues yo ya comí. Yo comí ya las peladuras, y eso tiene que ver con el tema del conformarse con poco, con el comer poco, y entonces el chino le dice que lo que hay que hacer como receta, digamos, de vida es hacerlo todo, pero con moderación y cortado muy pequeño. Entonces, yo no he podido seguir esta receta a pie de la letra, pero ahí trato. Y yo creo que ya... nada más vamos a despedirnos con Pero yo creo que sería para nuestra delicia de lectores, deberías seguir, aunque sea inducción, no tienes por qué comerte lo que escribes, ¿no? Pero hay, como decimos, sentido de la práctica, que sí hay que predicar con el ejemplo. No tanto pan como queso, porque se hace capirotada. Gracias. Gracias.